Los exploradores persas regresaron con un informe que dejó helado al rey más poderoso del mundo. No era que los griegos hubieran fortificado su posición. No era que hubieran llegado refuerzos. Los exploradores informaron que los soldados que bloqueaban el paso, los hombres que se interponían entre Jerjes y la conquista de toda Grecia, se estaban peinando, acalándose sus largas cabelleras, haciendo calistenia, ejercitándose con una calma tan absoluta que parecía desprecio. Ante ellos se encontraba el ejército más grande que el mundo antiguo había reunido jamás. Los historiadores modernos estiman la fuerza persa entre 120.000 y 300.000 guerreros, tan vasta que Heródoto, el historiador griego que relató la guerra, situó la cifra en millones. E incluso la estimación académica más conservadora representa una superioridad de aproximadamente 20-1. Y los hombres en el muro se estaban peinando. Durante 3 días ese ejército no pudo avanzar un solo paso. Pero aquí está lo que los historiadores nunca han respondido del todo. ¿Por qué se quedó Leónidas? Sabía que el sendero de la montaña existía. Había apostado guardias en él. Recibió 3 advertencias separadas antes del amanecer del último día. Su vidente lo leyó en los animales sacrificados, los desertores lo confirmaron en la oscuridad, y los exploradores bajaron corriendo de las alturas al rayar el alba. Tuvo tiempo para retirarse, y era un rey, no un voluntario anónimo. Su muerte significaría algo para Esparta que la muerte de ningún otro soldado podría significar. Despidió a la mayor parte de su ejército. Ese quedó con 300 hombres. Heródoto nos da 2 explicaciones y cree que ninguna es completa. Algo impulsó esa decisión que las crónicas insinúan pero nunca nombran. Descubrirás la táctica militar ensayada que los espartanos ejecutaron varias veces durante 2 días de combate, atrayendo a las mejores tropas del imperio persa a una trampa y destruyéndolas, en la que los inmortales, la élite real de 10.000 hombres, que nunca había sido derrotada en batalla abierta, cayeron repetidamente, según Heródoto y Diodoro Sículo. Descubrirás al hombre que Heródoto nombra como el griego más valiente en las Termópilas, no Leónidas, sino un soldado llamado Dieneses, quien se rió cuando le dijeron que las flechas persas oscurecerían el sol y dijo que lucharían en la sombra, para luego morir en la misma oscuridad de la que se había burlado. Y descubrirás qué pasó con el cuerpo de Leónidas después de la batalla, y por qué, 40 años después, Esparta envió hombres de regreso para recuperarlo. Para entender por qué un rey que tenía todas las razones tácticas para vivir eligió, en cambio, morir, necesitamos remontarnos a la primavera del 481 a.C., y al momento en que un congreso de ciudades-estado rivales tomó una decisión que daría forma a los siguientes 2500 años. 10 años antes de las Termópilas, en una llanura costera al noreste de Atenas, el imperio persa sufrió algo de lo que casi no tenía experiencia, una derrota que no podía explicarse. La primera invasión persa había sido, bajo cualquier medida, una expedición punitiva. El rey Darío I, soberano de un imperio que se extendía desde el río Indo hasta las costas del Egeo, tras el imperio más grande que el mundo había visto hasta entonces, envió una fuerza a través del Egeo para castigar a Atenas y Eretria por apoyar la revuelta de los griegos jónicos contra el dominio persa. El ejército persa había aplastado reinos desde Egipto hasta Bactria.
una colección de ciudades-estado griegas en disputa, lideradas por una democracia de tamaño medio, cuya distinción principal era un sistema novedoso de autogobierno, no debería haber representado un problema serio. En Maratón, en el 490 a.C., los atenienses y sus aliados platenses destruyeron la expedición. Heródoto registra las pérdidas persas en 6.400 muertos, pérdidas atenienses 192. El ejército persa, que tenía órdenes de capturar a los griegos vivos, huyó a sus barcos en su lugar. Fue el tipo de resultado que un gran imperio no puede simplemente archivar y olvidar. El historial se había roto de una manera que exigía corrección. Darío murió en el 486 a.C., antes de poder organizar la corrección él mismo. Dejó a su hijo la doble herencia del trono y una guerra inconclusa. Ese hijo era Jerjes I, y entender qué lo impulsó a las Termópilas requiere entender algo importante sobre el hombre. No deseaba particularmente invadir Grecia. Heródoto registra que Jerjes inicialmente favorecía una política más cautelosa. Fue persuadido hacia la campaña griega principalmente por su primo y cuñado Mardonio, quien, como nota Heródoto, tenía ambiciones personales. Específicamente, quería convertirse en gobernador de Grecia una vez conquistada. Mardonio abogó vigorosamente por la campaña y finalmente prevaleció. Jerjes, a quien Heródoto describe como capaz de una generosa magnanimidad y una severidad extrema, se lanzó a los preparativos con un absolutismo característico una vez tomada la decisión. Esos preparativos no tuvieron precedentes en la logística antigua. Durante 3 años, del 484 al 481 a.C., la maquinaria militar persa reunió una fuerza de 46 naciones súbditas. Se construyeron 2 puentes de pontones a través del Helesponto, 360 barcos amarrados para el tramo noreste, 314 para el suroeste, creando un cruce por el que un ejército podía marchar como si fuera tierra firme. Se excavó un canal a través del istmo del monte Athos, a través de roca sólida y tierra, mediante trabajo forzado durante 3 años. Se establecieron depósitos de suministros a lo largo de Tracia en la ruta de marcha planificada. Heródoto señala que nunca se había emprendido nada parecido a esta preparación. Cuando una tormenta destruyó el primer puente antes de que el ejército cruzara, la respuesta de Jerjes reveló algo esencial sobre el hombre y el imperio que encarnaba. Heródoto registra que ordenó castigar al propio Helesponto. 300 latigazos entregados al mar y grilletes de hierro arrojados al agua como símbolo de su esclavitud ante el Rey de Reyes. Ya fuera que esto se realizara literalmente o como un teatro ritual, su mensaje era inequívoco. Ni siquiera la naturaleza podía desafiarlo. El ejército se reunió en Sardes en la primavera del 480 a.C. y comenzó su marcha. Región tras región envió muestras de sumisión. Tierra y agua, los símbolos tradicionales de rendición a la autoridad persa. Tesalia se sometió. Gran parte de Beocia se sometió. El imperio que nunca se había recuperado del todo de Maratón estaba de regreso, y esta vez lo traía todo. Lo que no habían tenido en cuenta era una estrecha franja de costa en el centro de Grecia, donde las montañas presionaban casi hasta el mar, y un rey espartano que ya había leído su propia muerte en las palabras del oráculo. Grecia en el 481 a.C. no era una nación.
Era una colección de varios cientos de ciudades, estado independientes, muchas de las cuales habían estado en guerra entre sí en tiempos recientes. Atenas y Corinto tenían rivalidades comerciales. Esparta y Argos mantenían una profunda sospecha mutua. Tebas y Atenas habían luchado hacía décadas. El concepto mismo de Grecia, como una entidad política unificada, era casi totalmente ficticio. Lo que hizo que la amenaza persa fuera diferente fue su escala. Cuando Jerjes envió embajadores exigiendo tierra y agua, los símbolos tradicionales de su misión, a las ciudades griegas, omitió deliberadamente Atenas y Esparta. Esto fue intencional. Los atenienses habían arrojado a embajadores persas previos a un foso. Los espartanos habían arrojado a los suyos a un pozo. Ambas ciudades habían dejado clara su posición de la manera más enfática disponible. En el otoño del 481 a.C., un congreso se reunió en el Istmo de Corinto. Aproximadamente 30 ciudades-estado, que representaban una fracción de todas las polis griegas, pero incluían las más significativas militarmente, acordaron una alianza formal. La Liga Helénica, como se conoció, puso a Esparta al mando de las fuerzas terrestres y a Atenas al mando de la flota. Esto fue notable no porque el acuerdo fuera fluido, no lo fue, sino porque estos rivales en particular habían logrado ponerse de acuerdo en algo. El primer debate estratégico concernía a dónde plantar cara. Un plan inicial propuso defender el valle de Tempe, un pasaje estrecho en el norte de Tesalia por el que el ejército persa tendría que pasar. Se enviaron 10.000 hoplitas a la posición. Allí fueron advertidos casi de inmediato por Alejandro I de Macedonia, quien nominalmente era un vasallo persa pero jugaba silenciosamente para ambos bandos del conflicto, que Tempe podía ser flanqueado a través de una ruta de montaña paralela y que la escala de la fuerza persa iba más allá de lo que los griegos habían apreciado hasta entonces. La fuerza en Tempe se retiró sin luchar. El acceso norte a Grecia estaba abierto. El segundo plan estratégico vino de Temístocles de Atenas, posiblemente la mente más clarividente involucrada en toda la campaña. Su propuesta fue una defensa coordinada en 2 puntos. Una pequeña fuerza terrestre bloquearía el paso costero de las Termópilas, la carretera principal a través del centro de Grecia, mientras la flota griega sostenía simultáneamente los estrechos de Artemisio al noreste. Las 2 posiciones eran mutuamente dependientes. Si la flota caía en Artemisio, los barcos persas podrían desembarcar tropas detrás de la posición terrestre. Si las Termópilas caían, la flota en Artemisio se volvía irrelevante. Ambas defensas tenían que aguantar, o ambas fallarían. La elección de las Termópilas en sí fue el genio del plan. El paso, los portones calientes, llamado así por los manantiales de azufre que humeaban a lo largo de su base, era donde la cordillera de Calídromo presionaba casi hasta la orilla del Golfo Malíaco. Heródoto entendió que lo hacía tácticamente decisivo. En terreno abierto, la doctrina persa era devastadora. Arqueros en masa suprimiendo al enemigo, seguidos de cargas de caballería en los flancos e infantería masiva en el centro. Los persas habían usado esta combinación para conquistar desde el delta del Nilo hasta las fronteras de la India. En las Termópilas, nada de eso aplicaba. El paso era demasiado estrecho para desplegar caballería. Los acantilados impedían el flanqueo. Los arqueros tendrían que disparar directamente contra un muro de escudos de bronce superpuestos. En terreno abierto, 120.000 guerreros contra 7.000 griegos era una masacre.
En un paso de 20 metros era algo completamente distinto. Lo que el plan de Temístocles requería, sin embargo, era un comandante dispuesto a tomar una posición que todos entendían que podría ser suicida, y mantenerla el tiempo suficiente para que importara. El Congreso recurrió a Esparta. Esparta recurrió a su rey. Tenía aproximadamente 60 años cuando guió a 300 hombres a las Termópilas. Este es el detalle que la historia popular casi siempre pierde, y perderlo cambia la historia fundamentalmente. Leónidas no era un joven guerrero buscando gloria. Era un hombre de avanzada mediana edad que había pasado más de 5 décadas en una sociedad cuyo propósito entero era producir personas exactamente como él, y que había leído en la profecía del oráculo de Delfos lo que su elección en las Termópilas iba a costar. Leónidas I era el 17º rey de la dinastía Agiada, una casa real espartana que trazaba su linaje, al menos en la leyenda, hasta el héroe Heracles. Nació alrededor del 540 a.C., el tercer hijo del rey Anaxandridas II, debido a que no era el primogénito, o no estaba exento de la agogé, el sistema de educación y entrenamiento controlado por el Estado que la sociedad espartana usaba para transformar a los niños en guerreros. Los futuros herederos solían estar exentos. Leónidas no era un heredero. Pasó por el programa completo. La agogé comenzaba a los 7 años. Los niños eran sacados de sus familias y puestos en barracones comunales. Se les daba comida insuficiente, no por accidente, sino como entrenamiento en resistencia y recursividad. Corrían descalzos sin importar la estación. Se agrupaban en bandas. Se les enseñaba a luchar entre sí y se les evaluaba constantemente por las cualidades que Esparta valoraba: valor, resistencia física, inteligencia táctica y lealtad absoluta al grupo. Esto duraba 13 años. A los 20, Leónidas había ganado la ciudadanía completa como un homoios, un igual, el estatus más alto disponible para un varón espartano, a través del mérito demostrado más que por derecho de nacimiento. Pasó el resto de su vida adulta, incluso como rey, comiendo en comedores militares comunales y manteniendo la preparación física que la sociedad exigía de cada guerrero ciudadano. Se convirtió en rey alrededor del 490 a.C., el mismo año de Maratón, cuando su medio hermano mayor Cleómenes primero murió en circunstancias violentas y algo misteriosas sin un heredero varón. Leónidas se casó con la hija de Cleómenes, Gorgo, su sobrina carnal, y tomó el trono a una edad en la que la mayoría de los hombres en el mundo antiguo ya eran considerados viejos. Había sido rey durante aproximadamente 10 años antes de las Termópilas. Paul Carlech, una de las principales autoridades modernas en historia espartana, ha argumentado que la Liga Helénica eligió a Leónidas específicamente por su capacidad personal más que por el mero prestigio espartano. La coalición tenía razones para este juicio. Querían a alguien que pudiera sostener una posición bajo una presión imposible, mantener la disciplina entre contingentes de una docena de ciudades-estado diferentes con distintas tradiciones de combate, y tomar decisiones claras cuando la situación se deteriorara. El registro del mando de Leónidas en las Termópilas sugiere que tenían razón. La selección de los 300 merece atención. Heródoto afirma directamente que Leónidas eligió solo hombres que ya hubieran producido herederos varones. Esto no era ceremonial, era un requisito específico, y nos dice algo importante.
Leónidas entendía o sospechaba fuertemente que esta fuerza no iba a regresar. El oráculo de Delfos había dicho a los espartanos que o su ciudad sería destruida o su rey moriría. Leónidas, según la evaluación de Heródoto, había concluido qué resultado estaba eligiendo. Marchó fuera de Esparta con 300 hombres que tenían hijos para llevar sus nombres adelante. Lo que le esperaba en el paso de la montaña era una pregunta que ninguna cantidad de entrenamiento responde por completo. ¿Cómo lideras a hombres hacia un lugar que sabes que es una trampa mortal? Los registros no nos lo dicen. Lo que nos dicen es que lo hizo y que 7.000 griegos lo siguieron al norte. En la orilla del Helesponto, viendo a su ejército cruzar el puente que había construido a través de todo un estrecho, Jerjes primero lloró. Heródoto registra el momento. Jerjes miró a la vasta hueste fluyendo sobre el agua, guerreros de cada nación que su imperio había absorbido. El ejército más grande que jamás había marchado bajo la autoridad de un solo comandante. Y lloró al pensar en cuántos de ellos estarían muertos dentro de 100 años. La anécdota, sea literalmente cierta o no, revela algo genuino sobre cómo las fuentes antiguas entendían a este rey. Un hombre capaz de grandeza y sentimientos genuinos, pero también de la clase de crueldad que surge cuando el poder absoluto se ejerce sin una restricción consistente. Jerjes I nació alrededor del 519 a.C., hijo de Darío el Grande y Atosa, quien era a su vez hija de Ciro el Grande, el fundador del imperio Aquemenida. Fue el primer hijo nacido después de la ascensión de Darío al trono, lo que lo convirtió en el heredero designado por encima de medio hermanos mayores. Su título era Shahanshah, rey de reyes, y no era una hipérbole. Gobernaba un imperio que se extendía desde las fronteras de la India hasta las costas del Egeo, abarcando Egipto, Babilonia, Anatolia, Tracia y docenas de otros territorios. Los pueblos subyugados de este imperio financiaban su ejército, suministraban sus soldados y construían sus monumentos. Las fuentes griegas antiguas, inevitablemente, no son amables con él. Esquilo puso en escena una obra llamada Los Persas, solo 8 años después de las Termópilas, en el recuerdo vivo de los veteranos que habían luchado en ella, y retrató a Jerjes como alguien consumido por la ibris, destruido por su propia extralimitación. El retrato de Heródoto es más matizado. Describe a un hombre capaz tanto de una planificación reflexiva como de impulsos temerarios, que inicialmente era reacio a invadir Grecia y fue convencido por los argumentos de Mardonio, pero que luego se comprometió con la campaña con los recursos totales del imperio más grande del mundo. Historiadores modernos, incluyendo a Pierre Briand, han señalado que las fuentes griegas presentan un retrato estereotipado y sesgado, y que Jerjes fue en otros aspectos un administrador y constructor eficaz. En lo que las fuentes antiguas coinciden, persas, griegas y posteriores, es en la escala de lo que reunió. Entre la fuerza estaban los inmortales, un cuerpo de élite de 10.000 guerreros que servían como guardia real y tropas de choque principales del imperio. Su nombre derivaba de la práctica del reemplazo inmediato. Cuando un inmortal caía, un sucesor era promovido instantáneamente para mantener el número exactamente en 10.000. Estaban mejor equipados que la infantería persa estándar, portando lanzas más largas y vistiendo armaduras de escamas que proporcionaban una protección genuina.
Su reputación se había forjado a través de décadas de campañas. Ninguna fuerza a la que se hubieran enfrentado los había resistido en batalla abierta. Más allá de los inmortales, la hueste persa incluía medos y cisios, asirios, escitas, etíopes del Alto Nilo, bactrianos con arcos de caña, contingentes indios con armaduras de algodón. Heródoto los cataloga con la evidente fascinación de un hombre que intenta transmitir la absoluta improbabilidad de que tantos pueblos diferentes marcharan bajo una sola autoridad. La diversidad era deliberada. Jerjes quería que la marcha fuera una demostración visible de cuánto del mundo controlaba. Cuando el primer puente de pontones fue destruido por una tormenta antes de que comenzara el cruce, Jerjes no se limitó a reconstruirlo y seguir adelante. Ordenó castigar al Helesponto. 300 latigazos entregados al agua, grilletes de hierro arrojados al estrecho para simbolizar su esclavitud a su voluntad. Ya fuera literal o ceremonial, era una declaración sobre el tipo de autoridad que reclamaba. La naturaleza misma estaba sujeta al rey de reyes, un rey espartano exiliado llamado Demarato, que servía en la corte de Jerjes como asesor tras ser depuesto de su propio trono, intentó explicar lo que esperaba en las Termópilas. Los espartanos, le dijo a Jerjes, no se retirarían y no se rendirían. Eran los mejores luchadores del mundo y luchaban no por obligación o recompensa, sino por su ley, y su ley no permitía la retirada. Heródoto registra que a Jerjes esto le pareció divertido. No le parecería divertido por mucho tiempo. Dos filosofías militares habían evolucionado independientemente en lados opuestos del Egeo, y las Termópilas fueron donde descubrirían que una funcionaba en un paso de montaña y la otra no. La guerra persa, refinada a través de 2 siglos de expansión imperial, se construyó sobre el principio de una potencia de fuego abrumadora seguida de la masa. La secuencia era casi algorítmica: avanzar hasta el rango de tiro, lanzar ráfagas masivas de flechas de arco compuesto para suprimir al enemigo y crear bajas. Luego enviar a la infantería contra un oponente desorganizado y desmoralizado, con la caballería explotando los flancos y finalizando la persecución. Esta combinación había roto ejércitos desde Egipto hasta Bactria. Funcionaba porque requería espacio, sitio para que los arqueros mantuvieran la distancia, sitio para que la caballería maniobrara, sitio para que la pura masa de la infantería persa hiciera sentir su peso en un frente amplio. El soldado de infantería persa estándar llevaba un escudo de mimbre llamado jerrón. Vestía una armadura ligera de escamas o lino acolchado, y estaba armado con una lanza corta y una daga. El equipo priorizaba la movilidad sobre la protección. Esto era sensato cuando tu doctrina asumía que el enemigo sería quebrantado por la arquería antes de alcanzarte. Se convirtió en una desventaja cuando el enemigo te alcanzaba primero. Los inmortales estaban mejor equipados, lanzas más largas, armaduras más pesadas, arcos compuestos que podían usar en un tiroteo si era necesario. Eran las mejores tropas que tenía Persia. Incluso ellos tenían una debilidad específica. Sus lanzas eran más cortas que la dori griega. El hoplita griego existía para luchar exactamente el tipo de batalla que la doctrina persa estaba diseñada para evitar: el combate cercano, demoledor, cara a cara, donde el equipo individual y la cohesión de la unidad determinaban la supervivencia. Cada ciudad de estado importante entrenaba a sus ciudadanos varones en la guerra hoplítica desde la juventud. El equipo estaba estandarizado hasta un grado que ningún ejército persa compuesto podía igualar.
un casco corintio o calcídico de bronce que protegía toda la cabeza y el rostro, el oplón, o un gran escudo redondo revestido de bronce de aproximadamente 1 metro de diámetro. La dori, una lanza de entre 2 metros y medio y casi 3 metros de largo. Una espada corta chifos para el trabajo cercano. Armadura de bronce para el torso. Grebas de bronce para las piernas. Cada hoplita cargaba aproximadamente 30 a 35 kilogramos de equipo. Eran fortalezas andantes. En una formación de falange, escudos superpuestos, lanzas proyectadas hacia adelante en filas, una línea de hoplitas presentaba una superficie esencialmente impenetrable al asalto frontal. Los escudos de bronce desviaban las flechas que la arquería persa, en rango de combate, no tenía el poder de atravesar. La lanza dori alcanzaba a los guerreros persas antes de que las lanzas persas pudieran alcanzar la línea griega. Y la disciplina necesaria para mantener la falange bajo presión era exactamente lo que la agogé y entrenamientos equivalentes en otras ciudades-estado habían estado produciendo durante generaciones. Las matemáticas del paso hicieron que todo esto fuera decisivo. Las estimaciones antiguas de Heródoto y los análisis académicos modernos coinciden en que el portón medio, la posición de combate principal de los griegos, tenía menos de 100 metros de ancho en la zona de lucha, con al menos un punto de estrangulamiento tan estrecho que las fuentes antiguas lo describen como apenas lo suficientemente ancho para un solo carro. No puedes lanzar a 300.000 guerreros contra un frente tan estrecho. Puedes enviarlos en filas de quizás docenas a la vez, y esas filas se enfrentarán a una falange en su máxima efectividad, o protegida por el terreno de la arquería y la caballería que hacían que la doctrina persa funcionara en cualquier otro lugar. Los historiadores militares que analizan las Termópilas señalan que los griegos no solo explotaron el terreno, sino que lo habían seleccionado precisamente porque convertiría las ventajas tácticas persas en algo irrelevante. La retirada, fingida, ensayada, disciplinada y ejecutada con la precisión mecánica de hombres que se habían entrenado para ella desde la infancia, añadiría otra dimensión. Pero el fundamento de todo era más simple que eso. Los griegos habían encontrado el único lugar en Grecia donde 300.000 hombres no podían luchar como 300.000 hombres. Lo que ves hoy en las Termópilas no es lo que vio Leónidas, ni siquiera se le parece. Y la línea de costa ha avanzado hasta 9 kilómetros desde el 480 a.C., impulsada por los depósitos aluviales del río Esperqueo y la acumulación de travertino de los propios manantiales calientes. El terreno real sobre el cual se libró la batalla yace hoy aproximadamente a 20 metros bajo la superficie, enterrado bajo 2,5 milenios de sedimentos acumulados, donde el paso una vez presionaba los acantilados contra el mar de forma tan estrecha que un ejército apenas podía escurrirse. Ahora se extiende una amplia llanura agrícola hasta el agua. La autopista moderna que conecta Atenas y Tesalónica sigue la antigua línea de costa. Los turistas conducen a través del sitio de la batalla sin saber qué hay debajo de ellos. En el 480 a.C., el paso consistía en 3 estrechamientos, 3 portones, separados por terrenos algo más amplios. El portón oeste era el punto de entrada persa. El portón este en Alpeno, donde terminaban las líneas de suministro griegas, era la salida hacia Lócride. Entre ellos estaba el portón medio, la posición de combate principal de los griegos,
donde la montaña presionaba más fuerte contra el mar. Aquí la zona de combate tenía menos de 100 metros en su parte más ancha. Las fuentes antiguas sugieren que el punto absolutamente más estrecho pudo haber sido apenas suficiente para poco más que un carro. Fue en el portón medio, donde una guerra focidia anterior había producido un muro defensivo a través del paso. Leónidas ordenó a sus fuerzas repararlo cuando llegaron. En los manantiales termales que dieron nombre al paso, Termópilas, significa portones calientes, todavía fluyen hoy, un poco hacia el interior desde la antigua línea de costa. En el 480 a.C. habrían inundado el suelo en la base de los acantilados y creado una atmósfera humeante y sulfurosa a lo largo de la zona de combate. El calor de finales de agosto en el centro de Grecia, agravado por los manantiales y la presión de miles de hombres armados en armaduras de bronce, habría hecho el aire casi irrespirable. Esta es la realidad sensorial en la que las fuentes antiguas no se detienen, pero de la que cada soldado presente habría sido agudamente consciente. Detrás de la posición principal, 3 colinas proporcionaban terreno elevado para la observación y el apoyo de arquería. La colina de Colonos, una pequeña elevación detrás del muro, se volvería significativa en el último día de una manera que la arqueología ha confirmado desde entonces. La senda Anopea era la vulnerabilidad fatal del paso, y Leónidas lo sabía. Era una ruta de pastores que serpenteaba aproximadamente 19 kilómetros a lo largo de la cresta de la montaña sobre el paso, transitable por infantería, emergiendo detrás de la posición griega cerca del portón este en Alpeno. La senda corría a través de un denso bosque de robles, un detalle que resultaría sorprendentemente consecuente. Leónidas envió 1000 tropas focidias a vigilar las alturas. La elección de los focidios fue práctica. Conocían el terreno local. Lo que no podía controlar era qué sucedería cuando encontraran a una fuerza persa en la oscuridad. A la importancia de la colina de Colonos se estableció definitivamente no en la antigüedad, sino en 1939. Cuando el arqueólogo griego Espíridon Marinatos comenzó a excavar el sitio. Lo que encontró fue bronce, cientos de puntas de flecha persas del tipo trilobulado, concentradas en la superficie de la colina. Evidencia física de un evento que Heródoto había descrito con la frase que resonaría a través de los siglos. Los últimos griegos en las Termópilas lucharon con sus manos y sus dientes, hasta que los arqueros persas terminaron con ellos desde la distancia. La tierra bajo los campos modernos recuerda lo que sucedió allí. Las puntas de flecha todavía están en ella. La vanguardia persa llegó a las Termópilas para encontrar a los griegos ya en posición. Si el ejército de Jerjes llegó y se desplegó, una operación que en sí misma debió tomar un tiempo considerable, y luego esperó. Heródoto registra 4 días de completa inactividad. Lo que los exploradores persas observaron durante esos 4 días y lo que informaron creó uno de los momentos más extraños en todo el registro previo a la batalla. Los exploradores regresaron con una descripción que, para la sensibilidad persa, era profundamente desorientadora. Los espartanos en el muro focidio se estaban ejercitando, haciendo calistenia. Más sorprendentemente, y Heródoto registra esto con evidente conciencia de lo extraño que debió parecer, se estaban arreglando sus largas cabelleras, peinándolas, acomodándolas, tratándolas con el cuidado de hombres que se preparan para un festival en lugar de una batalla. Jerjes, según Heródoto, quedó desconcertado por el informe,
llamó a Demarato, el rey espartano exiliado que servía en su corte. Demarato había advertido a Jerjes antes de la campaña que los griegos lucharían y que Esparta era la más peligrosa de todas. Ahora Jerjes exigía una explicación para el peinado. La respuesta de Demarato ha sobrevivido 2500 años. Esta es su costumbre. Cada vez que están a punto de arriesgar sus vidas, se arreglan el cabello. Le dijo a Jerjes con una urgencia que Heródoto transmite claramente que estos hombres no se retirarían. No estaban allí para negociar o demorar. Estaban obedeciendo su ley, y su ley decía que se mantenían en pie hasta que no pudieran sostenerse más. Heródoto registra que a Jerjes le resultó difícil creer esta explicación. Esperaba que la vista de su ejército disolviera la resolución griega, como la niebla de la mañana se disuelve bajo la luz del sol. Esperó 4 días para que esto sucediera. No sucedió. La dinámica psicológica de esos 4 días merece reconocimiento. Jerjes pretendía que la espera fuera una presión, una demostración de que no tenía prisa, que los griegos simplemente estaban esperando una destrucción que podría llegar cuando él eligiera. Lo que produjo fue lo contrario. 4 días viendo a 7000 griegos que no mostraban miedo, que se peinaban y se ejercitaban y seguían con sus preparativos como si el ejército más grande del mundo fuera un inconveniente más que una amenaza existencial. La ventaja psicológica cambió silenciosamente durante esos días. Antes de que comenzara el asalto, Jerjes envió una demanda final. Los griegos debían deponer sus armas. La respuesta atribuida a Leónidas por la tradición histórica, 2 palabras, molon lave, que significan ven y tómalas, captura algo real sobre la actitud espartana independientemente de si esta formulación precisa es la frase exacta utilizada. Heródoto documenta el intercambio. Plutarco, escribiendo 6 siglos después, proporciona la frase griega específica. Lo que no se discute es que la demanda fue rechazada. El rechazo fue entregado con la brevedad característica espartana, y lo que siguió al 5.º día fue el fin de cualquier negociación. Al 5.º día, Jerjes dio la orden. Los medos avanzaron primero. El primer ataque vino de guerreros que tenían motivos personales para la furia. Heródoto especifica que Jerjes envió primero a los medos y cisios. Ahí explica por qué. Estos contingentes incluían hombres cuyos parientes habían caído en Maratón. La derrota de la primera invasión persa no era una abstracción política para estos soldados, era una herida familiar. Entraron en el paso cargando un agravio genuino junto a sus lanzas y escudos de mimbre. El portón medio destruyó su ventaja inmediatamente. El paso estrechó su formación de un frente de decenas de miles a docenas. Los hoplitas en el muro presentaron escudos de bronce superpuestos a una altura y anchura calibradas exactamente para este tipo de enfrentamiento frontal. La dori persa, más corta que la equivalente griega, no podía alcanzar a los guerreros griegos antes de que las lanzas griegas alcanzaran a los persas. Los escudos de mimbre jerrón, adecuados contra los intercambios de flechas y los enfrentamientos de caballería ligera que la doctrina persa producía típicamente, eran insuficientes contra el empuje de una pesada lanza griega, impulsada por 35 kilogramos de peso corporal blindado. Los medos chocaron contra la falange. La falange resistió. Ola tras ola se sucedieron. Los oficiales persas, implica Heródoto, impulsaban a los hombres hacia adelante con látigos. Una imagen que dice algo importante sobre la diferencia entre los 2 ejércitos.
Los espartanos y sus aliados estaban en ese paso por elección, bajo la ley, sosteniendo una posición que habían seleccionado por razones estratégicas. Los hombres que eran azotados para avanzar no tenían ni la elección del terreno, ni la motivación de ciudadanos libres defendiendo su propia tierra. Tenían los números. O no tenían la voluntad que los números no pueden reemplazar. Los griegos rotaban. A medida que un contingente se cansaba, tropas frescas se movían a la línea del frente. Los medos presionaban continuamente sobre sus propios muertos y encontraban una oposición fresca cada vez. Heródoto señala que la batalla se sostuvo durante un largo enfrentamiento antes de que los medos pudieran finalmente retirarse. Sus pérdidas fueron sustanciales, entonces registra Heródoto. Los espartanos ejecutaron la que es quizás la maniobra tácticamente más sofisticada documentada de toda la batalla: la retirada fingida. La línea espartana se rompió, o pareció romperse. Los guerreros que habían estado sosteniendo el muro se dieron la vuelta y corrieron, aparentemente en pánico o agotamiento, se atrayendo a las tropas persas en una persecución hacia la sección más estrecha del paso, donde se amontonaron y perdieron la formación suelta que incluso sus tácticas de infantería ligera requerían. A una señal, los espartanos giraron. La falange se reformó con la precisión mecánica de hombres que habían ensayado esta maniobra exacta desde la adolescencia. Los persas que los perseguían, desorganizados y en terreno cerrado, fueron masacrados. Heródoto documenta esta táctica explícitamente, y Diodorus Siculus, escribiendo independientemente de Heródoto, registra la misma maniobra. Ambas fuentes antiguas coinciden. La retirada fingida se desplegó múltiples veces y funcionó cada vez. El primer día de combate terminó con los medos destrozados y la línea aún en pie. Jerjes tomó su siguiente decisión: que si las tropas ordinarias no podían romper la falange, enviaría a la fuerza que nunca había fallado. Comprometió a los inmortales. 10.000 guerreros que nunca habían sido derrotados marcharon hacia un paso de 20 metros y descubrieron que la reputación no es una armadura. Los inmortales eran la mejor unidad militar que poseía el imperio aqueménida. Habían mantenido su número exactamente en 10.000 a través de décadas de campañas, precisamente porque los soldados caídos eran reemplazados instantáneamente. El punto era que la unidad misma era permanente, incluso si los individuos dentro de ella no lo eran. Su equipo era superior a la infantería persa estándar. Su entrenamiento era riguroso. Su historial estaba impecable. Eran el arma que Jerjes desplegaba cuando la fuerza ordinaria había fallado. En el paso de las Termópilas, o nada de eso importó. Heródoto registra el resultado con una economía de lenguaje que lo hace golpear más fuerte que cualquier elaboración. Los inmortales no lograron avanzar contra los griegos. La falange que había destrozado a los medos destrozó también a los inmortales. La retirada fingida fue desplegada contra las mejores tropas de Asia, y las mejores tropas de Asia las persiguieron. Y la falange se reformó, y las mejores tropas de Asia murieron en un pasaje estrecho que negaba todo lo que las hacía mejores. Diodoro Sículo corrobora este relato de forma independiente. Fue en algún momento durante este primer día de lucha, después de que los medos hubieran fallado, y los inmortales hubieran fallado, y el muro todavía estuviera en pie, que Jerjes, mirando desde su trono en un terreno elevado sobre el paso, se puso de pie de un salto 3 veces en señal de agitación.
Heródoto registra este detalle con la precisión de un hombre que entendía su significado. El rey de reyes, rodeado por la manifestación visible del poder de su imperio, viendo ese poder romperse contra una línea de hombres que deberían haber caído hace mucho tiempo. También fue antes de este día de lucha, en el periodo de espera, que el hombre a quien Heródoto registraría como el griego más valiente en las Termópilas hizo el comentario que ha sobrevivido a la batalla, al imperio, al lenguaje en el que fue hablado primero, y a la mayoría de los eventos de los siguientes 2500 años. Un traquino local, quizás intentando ser útil, quizás no apreciando completamente a su audiencia, informó a un soldado espartano llamado Dieneses que los arqueros persas eran tan numerosos que sus flechas bloquearían el sol. La respuesta de Dieneses, documentada en las historias de Heródoto en el libro 7.226, fue inmediata. Bien, entonces lucharemos en la sombra. Heródoto lo nombra como el más valiente de todos los 300. Murió al tercer día. Nunca llegó a luchar en la sombra. Sus palabras duraron más que el imperio que lo mató. El primer día terminó. La línea griega estaba intacta. Los inmortales habían fallado. El ejército más grande del mundo había pasado un día entero atacando un paso de montaña y no había logrado nada excepto la producción de cadáveres. Jerjes se retiró a su campamento. Heródoto lo registra como totalmente perplejo. Al otro lado del paso, los griegos curaron sus heridas, derrotaron a sus hombres cansados y se prepararon para la mañana. Jerjes envió nuevas oleadas de asalto el segundo día bajo una suposición específica. Heródoto conserva el razonamiento exacto. El rey persa creía que los griegos, siendo tan pocos, estaban ahora incapacitados por las heridas y ya no podrían resistir. Se equivocaba. El sistema de rotación había mantenido la línea defensiva griega en una efectividad casi total durante los combates del primer día. Contingentes frescos se habían estado moviendo hacia el frente continuamente. Los guerreros exhaustos habían descansado, comido, atendido sus heridas y regresado. El segundo día encontró a la falange en mejores condiciones de lo que suponía la inteligencia persa, y al paso en exactamente la misma configuración física que había anulado cada ventaja persa el día anterior. Y ola tras ola de infantería persa entró en el terreno estrecho y regresó sin nada. El relato de Heródoto sobre el segundo día es notable por lo poco que añade al primero. Esto es, en sí mismo, el punto. La lucha fue esencialmente idéntica en resultado. Combate sostenido, la línea griega aguantando, las bajas persas aumentando, ganancia territorial nula. La monotonía del fracaso es su propia forma de documentación. A finales de la tarde del segundo día, Jerjes detuvo el asalto de nuevo y se retiró a su campamento. La palabra de Heródoto para su estado mental es precisa, totalmente perplejo. La misma frase que usó la noche anterior. La presión estratégica sobre el mando persa era real, incluso si las fuentes antiguas no la enumeran en términos logísticos. Los historiadores que estudian las operaciones militares antiguas señalan que Jerjes había establecido depósitos de suministros a lo largo de su ruta de marcha, específicamente porque alimentar a un ejército de este tamaño era un desafío operativo constante. Heródoto documenta estos preparativos en el libro 7, capítulo 25. Un ejército estacionario era un ejército costoso. Cuanto más tiempo permaneciera la fuerza ante un paso no conquistado, más se tensaban las líneas de suministro y más se estancaba el impulso psicológico de la campaña.
Tenía que avanzar. El paso hacía que avanzar fuera imposible. Algo tenía que cambiar. En la noche del segundo día, algo cambió. Un hombre caminó hacia el campamento persa desde la dirección de las colinas locales. Heródoto lo identifica precisamente. Efialtes, hijo de Euridemo, un griego de Traquis en la región de Malis. Tenía información que quería vender. Se acercó al mando de Jerjes, afirma Heródoto, porque quería una gran recompensa. No había ideología en ello, ningún compromiso religioso, ningún agravio de larga data que lo impulsara al campamento persa. Quería dinero y tenía algo por lo que valía la pena pagar. Su nombre entró en la lengua griega de forma permanente. La palabra griega, moderna para pesadilla, sigue siendo Efialtes. Efialtes le habló a Jerjes sobre la senda por encima del paso. La Anopea era una ruta de cabras que corría aproximadamente 19 kilómetros a lo largo de la cresta de la montaña sobre las Termópilas, atravesando un denso bosque de robles y descendiendo finalmente cerca del portón este en Alpeno, detrás de la posición griega. Leónidas sabía que existía. Había apostado allí a 1000 tropas focidias, específicamente porque la reconocía como la vulnerabilidad fatal de todo el plan defensivo. Si esa senda estaba bloqueada, las Termópilas podrían resistir tanto tiempo como los griegos tuvieran hombres para sostenerlas. Si no estaba bloqueada, todo lo demás era irrelevante. Heródoto registra que Jerjes envió a Hidarnes, un prominente comandante persa, con su fuerza a lo largo de la senda esa noche, guiado por Efialtes. El camino serpenteaba a través de un bosque de robles que, en el calor del final del verano, todavía conservaba sus hojas. Esto amortiguó el sonido de una manera que el otoño no habría permitido, un pequeño detalle estacional que luego resultaría importante. La fuerza de Hidarnes marchó durante la noche. En algún momento, antes del amanecer, ascendiendo entre los robles de la cresta, sus botas hicieron un sonido en el suelo, el suficiente para alertar a los focidios que vigilaban las alturas. Heródoto registra el momento con la especificidad de un hombre que usa una fuente que estuvo allí o cerca. Los focidios saltaron y comenzaron a ponerse las armas. Los persas, de repente enfrentados a una fuerza armada en la oscuridad, se detuvieron. Hidarnes temió que pudieran ser espartanos. Efialtes le aseguró que eran focidios. Hidarnes dispuso su fuerza para la batalla. Los focidios, enfrentándose de repente a lo que parecía ser una fuerza de asalto masiva en la oscuridad y en un terreno elevado desconocido, tomaron la decisión que pondría fin a la batalla. Se retiraron a una cumbre cercana, y creyendo que eran el objetivo principal de los persas y con la intención de resistir allí. Los historiadores modernos generalmente se han resistido a llamar a esto cobardía. Los focidios enfrentaron números abrumadores en malas condiciones y tomaron un juicio militarmente defendible. La tragedia, y fue una tragedia, es que su decisión razonable dejó la senda abierta. La columna persa pasó de largo y descendió hacia la retaguardia de la posición griega. Heródoto también registra una tradición rival sobre quién reveló la senda. Un relato que nombra a otros 2 hombres, Onetes y Coridalo, en lugar de Efialtes. Él rechaza explícitamente esta versión, señalando que los propios griegos ofrecieron una recompensa específicamente por la cabeza de Efialtes por su nombre, y lo que sugiere que tenían información confiable sobre quién fue el responsable. Efialtes sobrevivió a la batalla, viviendo en Grecia, aparentemente bajo la suposición de que estaba a salvo.
Los griegos finalmente ofrecieron una recompensa por su muerte. Fue asesinado por un hombre llamado Atenades de Traquis, por razones no relacionadas con la traición, pero los griegos otorgaron la recompensa de todos modos. En cuanto al propio Efialtes, caminó hacia el campamento persa por dinero. Compró su nombre para el idioma griego como sinónimo de pesadilla, y luego vivió bajo ese juicio hasta que alguien con un resentimiento personal resolvió el asunto. La historia preservó el acto. No preservó lo que él se decía a sí mismo al respecto. Abajo en el paso, Leónidas aún no había sido informado. Eso cambiaría antes del amanecer. A 3 advertencias llegaron a la posición griega antes de que saliera el sol en el tercer día, y llegaron en secuencia. La primera vino de Megistias, el vidente que había acompañado al ejército desde Acarnania. Heródoto registra que Megistias examinó a las víctimas del sacrificio esa noche y leyó en ellas que la muerte llegaría al amanecer. Esto sucedió antes de que llegara cualquier otra inteligencia, antes que los desertores, antes que los exploradores. Ya sea que se acepten o no las mecánicas de la adivinación antigua, el hecho histórico es que Megistias declaró, de forma independiente y primero, que la mañana traería la destrucción. Luego, aparentemente, pasó las horas restantes de oscuridad haciendo las paces con lo que había leído. La segunda advertencia vino de desertores. Heródoto no especifica su origen, que se escabulleron del campamento persa mientras aún estaba oscuro y trajeron la noticia de la marcha de flanqueo. La tercera llegó al romper el alba, cuando los exploradores que habían estado vigilando desde las alturas bajaron corriendo para confirmar lo que los desertores habían informado. Una fuerza persa estaba descendiendo de la montaña por detrás de ellos. Leónidas convocó un consejo. El debate fue genuino. Heródoto registra que algunos surgían que no debían abandonar su puesto, mientras otros se oponían a este consejo. Después de que el consejo se disolvió, la mayoría de los contingentes griegos partieron, algunos en una retirada organizada hacia sus ciudades natales, otros simplemente dispersándose. Heródoto presenta 2 explicaciones para esto: que Leónidas los despidió deliberadamente, prefiriendo preservar sus vidas para la defensa griega más amplia, o que los aliados se fueron por su propia voluntad cuando la situación se aclaró. El historiador se inclina por la primera opción, y la mayoría de los académicos modernos lo siguen. 3 contingentes se quedaron. Los 300 espartanos se quedaron porque habían llegado entendiendo que la retirada no era una opción que su ley permitiera cuando un rey los comandaba. Esto está documentado, pero lo que ha recibido menos atención es la decisión de Demófilo, hijo de Diádromes, que comandaba a los 700 tespios, cada hoplita que la ciudad de Tespias podía poner en el campo. Heródoto nombra a Demófilo específicamente en el libro 7.222. La situación de los tespios era única y brutal. Su ciudad yacía directamente en el camino del avance persa. Tespia sería quemada, se ganara o se perdiera la batalla. Heródoto registra en el libro 8.50 que los persas la quemaron específicamente porque sus ciudadanos se habían negado a someterse. Cada hombre capaz de luchar que Tespias poseía estaba en pie en ese paso. Demófilo y sus 700 no se quedaron porque la ley lo exigiera. Se quedaron porque la alternativa era ver arder su ciudad sin ellos, y para un hoplita, Tespio, eso no era una alternativa en absoluto. Los 400 tebanos fueron retenidos por Leónidas.
Heródoto implica que en parte como rehenes, ya que se sospechaba de las simpatías persas de Tebas desde hacía tiempo, y la sospecha resultaría correcta. En el tercer día, cuando la situación se volvió desesperada, los tebanos se rendirían. Leónidas intentó despedir a Megistias el vidente, que había leído su propia muerte en el sacrificio de la mañana. Megistias se negó a irse. Envió lejos a su hijo, su único hijo, por orden de Leónidas, y se quedó él mismo. El poeta Simónides, nos dice Heródoto, escribió el epitafio conmemorativo de Megistias no como un encargo público, sino como un acto personal, por causa de la amistad. Es uno de los detalles más silenciosamente devastadores de todo el relato. Un hombre que sabía que iba a morir, que envió a su hijo a salvo y se quedó en un puesto donde no tendría utilidad táctica, conmemorado después por un amigo que no pudo dejar que fuera olvidado. ¿Por qué se quedó Leónidas? Heródoto da dos explicaciones y, inusualmente en él, declina elegir entre ellas de forma definitiva. La profecía del oráculo era un factor. Esparta o su rey, y Leónidas había elegido cuál. El cálculo militar práctico también era real. Los griegos sobrevivientes necesitaban tiempo para retirarse antes de que la fuerza de flanqueo persa descendiera de la montaña, y una retaguardia compra tiempo con su vida. Ambas explicaciones son ciertas. Ninguna es completa. En algún lugar de la intersección del deber, el cálculo y algo que no tiene nombre, un rey de 60 años decidió quedarse en un paso de montaña y esperar la mañana. Amaneció. Jerjes hizo sus libaciones. La fuerza persa descendió de la cresta. Lo que hicieron los griegos supervivientes el tercer día violó todas las convenciones de la guerra defensiva. Atacaron. En lugar de sostener el muro y esperar a que el final llegara a ellos, los espartanos, tespios y tebanos restantes avanzaron fuera del estrecho portón medio hacia la parte más ancha del paso. Heródoto explica la lógica táctica, que era, dadas las circunstancias, despiadadamente clara. Luchar en terreno más amplio significaba que podían matar a más persas antes de que el cerco fuera completo. Iban a morir en el paso de todos modos. Eligieron hacer que sus muertes fueran lo más costosas posible. La lucha que siguió tuvo un carácter diferente al de los 2 primeros días. Los griegos ya no estaban ejecutando una rotación defensiva diseñada para preservar la línea indefinidamente. Estaban atacando con lo que Heródoto llama un valor desesperado. Plenamente conscientes de que los inmortales estaban descendiendo de la montaña por detrás de ellos y que la única pregunta pendiente era cuántos persas podrían matar antes de que llegara esa fuerza. La respuesta, registra Heródoto, fue sustancial. Las bajas persas en esta fase final fueron severas. 2 de los propios hermanos de Jerjes, Abrocomes e Hiperantes, murieron en este combate. Heródoto registra esto en el libro 8, capítulo 25. Hombres que compartían la sangre del rey de reyes murieron en el terreno más ancho de los portones calientes en la tercera mañana. Leónidas murió al principio de la batalla final. Su posición como rey y comandante habría estado en el frente. Heródoto registra lo que sucedió después con la especificidad que sugiere el acceso a relatos de participantes. Los griegos sobrevivientes lucharon por su cuerpo. Hicieron retroceder a los persas 4 veces, recuperando con éxito el cuerpo de su rey en cada ocasión, luchando como hombres que saben que van a morir y no les importa nada excepto que su general no sea deshonrado. El cuerpo fue asegurado. Entonces los tebanos hicieron su cálculo.
Mientras los inmortales aparecían por detrás y la situación se volvía inequívocamente fatal, el contingente tebano se separó de la línea griega, levantó sus manos hacia los persas y se rindió, afirmando, en lo que Heródoto llama con rara sequedad editorial la más pura verdad, que habían venido a las Termópilas bajo coacción y que siempre habían simpatizado con Persia. A Jerjes ordenó marcarlos con la marca real. El general tebano Leontiades sería asesinado más tarde por sus propios compatriotas por su papel en la colaboración. Los espartanos y tespios supervivientes se retiraron a la colina de Colonos, la pequeña elevación detrás de la posición principal, y formaron un círculo defensivo final. Sus lanzas se habían roto. Heródoto registra que lucharon con sus espadas hasta que éstas también se gastaron o se perdieron. Lo que viene a continuación está en Heródoto en el libro 7.225, y es el detalle más visceral en un relato lleno de detalles viscerales. Los últimos defensores lucharon con sus manos y sus dientes. Jerjes, mirando desde su posición elevada, reconoció que el asalto frontal en la colina iba a costar más cadáveres de los que estaba dispuesto a gastar. Ordenó a sus arqueros terminar el asunto desde la distancia. La andanada que siguió fue sostenida, metódica y final. En 1939, el arqueólogo griego Spyridon Marinatos excavó la colina de Colonos. Encontró cientos de puntas de flecha de bronce persas, puntas trilobuladas del tipo que usaba el ejército aqueménida, concentradas en la superficie de la colina. 2400 años después de la batalla, la evidencia física de la orden final de Jerjes yacía en el suelo exactamente donde Heródoto había dicho que estaría. Los últimos griegos en las Termópilas murieron bajo una tormenta de flechas que la arqueología aún puede encontrar. El paso estaba abierto. El ejército persa comenzó a moverse. El campo de batalla, cuando cesó la matanza, contó su historia en números. Heródoto registra las bajas persas en aproximadamente 20.000 muertos a lo largo de los 3 días de combate. Los historiadores modernos abordan esta cifra con la cautela apropiada. Heródoto es la única fuente primaria para el número específico, y las cifras de bajas antiguas tienen una tendencia bien documentada a la inflación, particularmente cuando el narrador escribe sobre el enemigo. Lo que no se discute seriamente es que las pérdidas persas fueron sustanciales, que fueron desproporcionadas con respecto a las bajas griegas, dadas las condiciones del terreno, y que el propio Jerjes tomó medidas que solo tienen sentido si los números reales fueron dañinos. Ordenó enterrar a la mayoría de sus propios muertos. Heródoto registra esto con evidente conciencia de su significado. Jerjes dejó aproximadamente 1000 cuerpos persas visibles en el campo de batalla, cubriendo el resto en trincheras excavadas apresuradamente, cubiertas con hojas y tierra. La flota se acercaba. El contingente naval que había estado luchando simultáneamente en Artemisio estaba ahora convergiendo en la posición del ejército. Y Jerjes juzgó que permitir que esos marineros vieran 20.000 muertos persas no sería bueno para la moral. El ocultamiento de bajas para proteger el estado psicológico de las propias fuerzas es una maniobra que la historia militar registra a través de muchos siglos. Que Jerjes lo sintiera necesario nos dice algo sobre el verdadero costo de 3 días en los portones calientes. Las bajas griegas, por comparación, Heródoto registra que Jerjes más tarde mostró aproximadamente 4.000 cuerpos griegos a la flota. A esta cifra engloba a los muertos de los 3 días en todos los contingentes.
espartanos, tespios, tebanos, hilotas y cualquier tropa ligera no contada individualmente en el desglose principal de Heródoto. La proporción, incluso aceptando la revisión moderna más conservadora de la cifra persa de Heródoto, representa un desequilibrio de bajas que el terreno explica por completo. Los griegos sostuvieron una posición donde los números persas trabajaron en su contra. La matemática del paso se mantuvo hasta el final. Luego vino el tratamiento de Jerjes hacia Leónidas, que reveló más sobre lo que los 3 días le habían costado psicológicamente al rey de reyes que cualquier cifra de bajas pudiera. La costumbre persa, documentada a través del relato de la campaña de Heródoto, era honrar a los enemigos valientes. Jerjes se había apartado específicamente de esta práctica con enemigos que respetaba. No se apartó de ella con Leónidas. Heródoto registra en el libro 9.78 al 79 que Jerjes ordenó que cortaran la cabeza de Leónidas y la pusieran en una estaca. Esto fue una profanación visible y deliberada, una violación del respeto que la costumbre imperial persa generalmente extendía a los oponentes caídos. Un rey con un mando tan absoluto de los eventos que había castigado a un mar por portarse mal, eligió, en el caso de un rey espartano, hacer algo que su propia tradición aconsejaba en contra. Los griegos no olvidaron. Aproximadamente 40 años después de la batalla, Esparta envió hombres de regreso a las Termópilas para recuperar lo que se creía eran los restos de Leónidas. Y fueron traídos de vuelta a Esparta con ceremonia. Se construyó un santuario. Se celebraron juegos anuales en las Termópilas en honor al rey caído. El culto al héroe que la sociedad griega construía alrededor de sus muertos más significativos absorbió a Leónidas y lo hizo permanente. 3 epitafios conmemorativos fueron colocados en el campo de batalla poco después de la lucha, encargados por la Liga Anfictiónica. El atribuido al poeta Simónides para los muertos espartanos ha sobrevivido en varias traducciones a lo largo de 2500 años. Ve a decir a los espartanos, extraño que pasas por aquí, que aquí, obedientes a sus leyes, yacemos. Simónides escribió un epitafio separado para Megistias el vidente, no por encargo, sino, como Heródoto registra en el libro 7.228, por causa de la amistad. A el dolor privado de un hombre por un amigo que eligió no irse, preservado en piedra, sobreviviendo al imperio que lo mató. El paso estaba abierto. El ejército se movió hacia el sur. Atenas estaba a días de distancia. La noticia de las Termópilas llegó a la flota griega en Artemisio, mientras la lucha naval aún continuaba. La flota había estado comprometida durante 3 días simultáneamente con la batalla terrestre. Una coordinación que la estrategia de Temístocles había diseñado específicamente y que la situación táctica había sostenido. En Artemisio, el estrecho entre el norte de Eubea y el continente, la flota griega de aproximadamente 270 trirremes había luchado 3 días de enfrentamientos contra una marina persa que la superaba sustancialmente en número. En el primer día había sido para los griegos 30 barcos persas capturados. Los días posteriores habían sido desgastantes e inconcluyentes, con ambos bandos sufriendo daños graves. Un escuadrón persa que intentaba navegar alrededor de Eubea y emerger detrás de la flota griega fue destruido por tormentas. El certamen naval fue costoso para ambos bandos e indeciso. Cuando llegó la noticia de que las Termópilas habían caído, llevada por el agua por un veloz barco de despacho, la flota griega no tuvo elección.
Toda la lógica de la defensa dual dependía de que ambas posiciones se mantuvieran simultáneamente. Con la ruta terrestre abierta, el ejército persa podía marchar por la costa y amenazar cualquier posición naval que ocuparan los griegos. Con la posición de Artemisio abandonada, la flota persa podía moverse libremente hacia el Golfo Sarónico y amenazar el Peloponeso directamente. Temístocles ordenó la retirada. La flota retrocedió hacia la isla de Salamina. Atenas, mientras tanto, se había estado preparando silenciosamente para lo que Temístocles creía desde el principio que era el resultado más probable. El oráculo de Delfos, consultado por los atenienses antes de la campaña, les había dicho que confiaran en sus muros de madera. Temístocles había argumentado ante una feroz oposición que los muros de madera significaban la flota, no los muros de madera literales alrededor de la Acrópolis. La evacuación que había planeado se completó entonces. Mujeres, niños, ancianos y los bienes domésticos de una ciudad entera fueron transportados a las islas de Salamina, Egina y Tresén a través del Golfo Sarónico. Cuando el ejército persa entró en el Ática, encontró una ciudad mayoritariamente vacía de la gente a la que habían venido a subyugar. Lo que encontraron no estaba enteramente vacío. Un pequeño grupo de atenienses, aparentemente convencidos de que los muros de madera del oráculo se referían a una empalizada de madera en la Acrópolis, se habían quedado para defender la roca sagrada. Los persas los mataron e incendiaron la Acrópolis. La destrucción está arqueológicamente confirmada. Dejó una capa que los alemanes llamaron más tarde la Perserschut, el escombro persa, que las excavaciones han identificado debajo de los edificios clásicos que reemplazaron lo quemado. Jerjes había logrado lo que se propuso. Atenas fue saqueada, la Acrópolis destruida, los atenienses reducidos a refugiados en una isla viendo arder su ciudad. Lo que no había logrado era aquello por lo que se habían comprado los 3 días en las Termópilas, la destrucción de la capacidad griega de resistencia. La flota en Salamina estaba intacta. Los atenienses estaban vivos. El ejército del Peloponeso se estaba movilizando detrás del istmo de Corinto. Temístocles tenía una carta estratégica más que jugar, y era la misma carta que Leónidas había jugado en las Termópilas. Encontrar el lugar estrecho, poner al enemigo en él y dejar que el terreno haga lo que los números no pueden. En Salamina, en septiembre del 480 a.C., en un estrecho apenas lo suficientemente ancho para que la flota persa maniobrara, los trirremes griegos destruyeron la fuerza naval de Jerjes. Jerjes observó desde un trono de oro en la orilla, registra Heródoto, cómo su flota, la línea de suministro y el fundamento estratégico de toda la campaña era destrozada en las aguas angostas. Se retiró a Persia, dejando a Mardonio con un ejército de tierra para terminar la conquista. El año siguiente, en Platea, una fuerza griega bajo el regente espartano Pausanias destruyó el ejército de Mardonio. Mardonio murió. La invasión persa había terminado. Las Termópilas costaron todo lo que 300 espartanos y 700 tespios tenían para dar. Lo que compraron fueron los 17 días entre la caída del Paso y la batalla de Salamina. 17 días en los que Atenas evacuó, la flota se reposicionó y Temístocles puso en marcha su propia estrategia de punto de estrangulamiento. Si eso fue suficiente, o si los griegos se las habrían arreglado sin esos días, es algo que los historiadores han debatido durante siglos.
Lo que no se debate es que la invasión terminó. Grecia permaneció libre y el precio del paso fue pagado. Los historiadores militares que estudian las Termópilas han identificado un conjunto de principios que la batalla demuestra con inusual claridad, y estos principios aparecen en los planes de estudio militares modernos no porque las batallas antiguas sean directamente aplicables a la guerra contemporánea, sino porque la lógica subyacente no caduca. El más visible es el terreno como multiplicador de fuerzas. Los griegos en las Termópilas no lucharon contra un ejército más grande. Lucharon contra un ejército más grande en un lugar específico, donde el tamaño de ese ejército era irrelevante. Leónidas no seleccionó las Termópilas a pesar de la ventaja numérica persa. Él las seleccionó a causa de ella. El principio de que una fuerza más pequeña y mejor equipada que ocupa un terreno superior puede neutralizar las ventajas de un atacante numéricamente dominante se ha demostrado a lo largo de la historia militar, desde las Termópilas hasta Rorkestrip o el valle de Iadran. Las armas específicas cambian, la geometría no. El segundo principio es lo que los teóricos militares llaman coordinación de armas combinadas a la inversa. Los griegos en las Termópilas explotaron el fallo sistemático de las armas combinadas persas. La doctrina persa requería arquería para la supresión, caballería para el flanqueo e infantería para el empuje final. En el paso, la arquería fue ineficaz contra las armaduras de bronce. La caballería no pudo desplegarse, y la infantería se vio forzada a una lucha frontal en un frente donde sus números no significaban nada. Leónidas había elegido un terreno que invalidaba sistemáticamente las fortalezas tácticas de su oponente. Esta es una forma más sofisticada de planificación defensiva que simplemente atrincherarse y aguantar. Requería un análisis detallado de en qué era bueno el enemigo y la selección deliberada de un terreno que hiciera inútiles esas cualidades. El tercer principio, más difícil de codificar pero documentado por la consecuencia más significativa de la batalla, es el valor estratégico del tiempo comprado. 3 días en las Termópilas no ganaron las guerras médicas. Las guerras médicas se ganaron en Salamina y Platea, pero Salamina requería que la flota estuviera intacta, que los atenienses estuvieran vivos y que Temístocles tuviera tiempo para tender su trampa. Platea requería que el ejército griego superviviente se reagrupara, se reequipara y marchara hacia la confrontación bajo mando espartano. La cuestión de si Salamina y Platea eran posibles sin esos 3 días no puede responderse definitivamente. Lo que se puede decir es que el retraso de 3 días fue el propósito explícito del plan defensivo, y que Salamina ocurrió 17 días después de la caída de las Termópilas, lo cual es consistente con el hecho de que el retraso proporcionó exactamente la ventana necesaria. El argumento histórico más amplio, que la victoria griega en las guerras médicas preservó las condiciones políticas que permitieron que se desarrollaran la filosofía occidental, la democracia y la investigación científica, es genuinamente cuestionado entre los historiadores. Pierre Briand y otros estudiosos del imperio aqueménida han argumentado que este enfoque sobreestima tanto lo que la conquista persa habría significado para la cultura griega, como el grado en que la cultura griega fue la única responsable del desarrollo intelectual occidental posterior. El argumento de que las Termópilas salvaron la civilización occidental no es una conclusión histórica cerrada. Es una afirmación que historiadores serios debaten seriamente. Lo que no se debate es la consecuencia inmediata.
El mundo griego permaneció políticamente autónomo después de las guerras médicas, y el siglo que siguió, el siglo V a.C., produjo a Sócrates, Sófocles, Pericles, Tucídides y los experimentos arquitectónicos y políticos de la Edad de Oro de Atenas. Si la conquista persa habría evitado esto, lo habría alterado o simplemente lo habría redirigido, es una pregunta que pertenece a la filosofía de la historia más que a su documentación. El paso de las Termópilas ha sido utilizado como un punto de estrangulamiento estratégico 4 veces en la historia registrada. En el 279 a.C., los galos invasores usaron la senda anopea para flanquear una defensa griega. La misma vulnerabilidad, la misma solución, el mismo resultado. En el 191 a.C., un ejército romano derrotó al rey sirio Antíoco III en el mismo paso. Y en 1941 después de Cristo, las fuerzas de Anzac sostuvieron las Termópilas contra el avance nazi el tiempo suficiente para permitir que la fuerza expedicionaria británica evacuara a Creta. El mismo terreno, la misma lógica. Los siglos entre ellos no marcan ninguna diferencia para la geometría. Simónides colocó 3 epitafios de piedra en las Termópilas a los pocos meses de la batalla. La Liga Anfictiónica encargó 2 de ellos. El tercero, para Megistias el vidente, lo escribió el propio Simónides, como registra Heródoto en el libro 7.228, por causa de la amistad. El más duradero de los 3 para los muertos espartanos ha sido traducido de manera diferente por cada generación que se lo ha encontrado, lo cual es en sí mismo evidencia de cuántas generaciones han sentido la necesidad de traducirlo. El griego, preservado en Heródoto, que dice aproximadamente que los espartanos yacen aquí, obedientes a sus leyes. La ciudad de Esparta erigió una estatua de Leónidas. El culto al héroe establecido a su alrededor persistió durante siglos. 40 años después de la batalla, Esparta recuperó sus restos, o lo que se creía que eran sus restos, del campo de batalla, y le construyó un santuario. La historia de Aristodemo es la complejidad moral que se sienta en el centro de la leyenda y se niega a ser resuelta en un heroísmo simple. Aristodemo era uno de los 300. Contrajo una oftalmía grave, una infección ocular aguda, antes de la batalla final, y fue descartado de la línea por Leónidas junto con otro soldado, Eurito, que padecía la misma condición. Ambos hombres estaban yaciendo enfermos en Alpeno cuando los inmortales descendieron de la montaña. Eurito ordenó a su siervo Hilota que lo guiara de regreso a la batalla, ciego. Se puso su armadura al tacto, fue conducido a la lucha y murió con sus camaradas. Aristodemo no regresó, sobrevivió. Volvió a Esparta para descubrir que sobrevivir era peor que morir. Heródoto documenta lo que siguió en el libro 7.231. Ningún espartano le dirigía la palabra, nadie le daba fuego, nadie compartía una comida con él. Fue llamado, formal y públicamente, Aristodemo el Tembloroso, o Tresas en griego, una designación legal de cobardía que conllevaba consecuencias sociales reales. Había abandonado la batalla vivo, bajo órdenes, por una razón médica legítima, mientras sus camaradas morían. La lógica de la sociedad espartana no acomodaba la distinción. Un año después, en la batalla de Platea, Aristodemo luchó con lo que Heródoto llama una valentía suicida, cargando fuera de la línea griega, rompiendo la formación, atacando con una ferocidad que no tenía nada de medido o disciplinado.
Fue reconocido como el luchador más intrépido en el campo. Heródoto registra sin ironía aparente que los espartanos no le otorgaron el premio al valor, porque su valentía en Platea provenía de un deseo de morir más que de un deseo de ganar. Los espartanos trazaban una distinción entre el coraje controlado, el coraje de los hombres, que se mantienen en la línea porque la ley lo requiere y mantienen su formación bajo presión, y la temeridad de un hombre que intenta morir para salir de la vergüenza. Solo contaba el primer tipo. Esta distinción no es pequeña. A veces el corazón latente de lo que la cultura guerrera espartana estaba produciendo en realidad. No hombres que cargaban ciegamente hacia la muerte, sino hombres que podían sostener un paso de 20 metros durante 3 días, ejecutar una retirada fingida ensayada contra las mejores tropas del mundo y mantener la formación bajo una tormenta de flechas hasta que el último griego estuviera muerto. La Agogé dedicaba 13 años no solo a endurecer a los hombres, sino a hacerlos disciplinados, capaces de sentir miedo y capaces de elegir no actuar en consecuencia, lo cual es algo completamente diferente a no sentirlo. La vida cultural posterior de las Termópilas comenzó con la batalla misma. Esquilo puso en escena a los persas en el 472 a.C., 8 años después de la batalla, y mientras los veteranos aún vivían, y la audiencia ateniense que la vio incluía a hombres que habían luchado en Salamina. La batalla entró en la filosofía política casi de inmediato como un ejemplo de hombres libres defendiendo su propia ley contra la coacción del imperio. Este enfoque comenzó con los escritores griegos y nunca ha abandonado del todo el discurso político occidental. Tampoco ha sido nunca ideológicamente neutral. Los griegos escribían su propia historia y la escribieron a su favor. La frase específica molón lave, ven y tómalas, aparece en la insignia de las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. El epitafio de Simónides ha sido citado por figuras políticas a lo largo de 2 milenios y medio, en contextos que los espartanos no habrían reconocido y que podrían no haber aprobado. La Benjamin Franklin hizo referencia a los hombres de las Termópilas. Martin Luther King Jr. invocó el ejemplo de aquellos que eligen el principio sobre la supervivencia. La batalla ha sido reclamada por filosofías que van desde la democracia clásica hasta el autoritarismo moderno, lo cual nos dice menos sobre las Termópilas de lo que dice sobre el apetito humano universal por una historia donde un pequeño grupo se enfrentó a una fuerza abrumadora e hizo que esa resistencia significara algo. Lo que queda, despojado de los usos que la historia ha hecho de ello, es esto: 700 tespios cuya ciudad ardería sin remedio, 300 espartanos bajo un rey de 60 años, que había leído su propia muerte en la profecía de un oráculo, y un vidente llamado Megistias, que envió a su hijo a salvo y se quedó él mismo, porque un amigo estaba allí y no quería que muriera solo. Los manantiales calientes todavía fluyen en las Termópilas. Una estatua moderna de Leónidas se alza en el lado este de la autopista que sigue la antigua línea de costa. Al otro lado de la carretera, en la cima de una pequeña colina, las palabras de Simónides están talladas en piedra. El campo de batalla original yace 20 metros bajo la superficie de las tierras de cultivo griegas, enterrado bajo el sedimento de 2500 años, guardando todavía en su suelo las puntas de flecha de bronce de la andanada final. El paso ya no existe. La lección nunca dejó de ser cierta. 7000 hombres,
120.000 a 300.000 oponentes, dependiendo de qué historiadores sigas y cuánto peso le des a la evidencia logística. 3 días de combate en un paso tan estrecho que los números se volvieron irrelevantes. Heródoto registra 20.000 muertos persas. Los estudiosos modernos tratan esta cifra como una estimación de Heródoto más que como un recuento verificado, y señalan que el ocultamiento de la mayoría de los cuerpos, Jerjes ordenó enterrarlos antes de que llegara la flota, hizo imposible una contabilidad precisa incluso en aquel momento. Lo que no está en seria disputa es la proporción de bajas que el terreno explica completamente. Los griegos infligieron pérdidas que sus números por sí solos nunca podrían haber producido, porque lucharon en el único lugar donde sus números no importaban. Los 3 días en las Termópilas compraron lo que Temístocles necesitaba. Compraron el tiempo para que la flota se reposicionara en Salamina, para que Atenas completara su evacuación, para que la trampa en el estrecho fuera preparada y cebada. Si esos 17 días específicos fueron la diferencia entre la supervivencia griega y la conquista persa, es una pregunta que los historiadores han discutido durante siglos sin resolución. En lo que coinciden es en que Salamina se libró con la flota griega intacta y los atenienses vivos, y que Platea se libró con un ejército griego que no había sido derrotado en el campo. El paso aguantó lo suficiente para que esos hechos fueran posibles. Los hombres que hicieron posibles esos hechos son en su mayoría anónimos. Los 700 tespios que eligieron morir en un paso del cual su ciudad no podía salvarse de todos modos, cuyo comandante Demófilo es nombrado una vez en Heródoto y luego desaparece, son recordados como notas al pie de una historia sobre espartanos. Los hilotas que murieron junto a sus amos espartanos no son nombrados en absoluto. La historia conserva el relato. Pierde a la gente. Lo que permanece documentado es el principio, el terreno, elegido deliberadamente y utilizado inteligentemente, puede reescribir las matemáticas de la fuerza. Una fuerza más pequeña, situada en el lugar correcto, puede hacer que los números de un oponente sean irrelevantes. La elección del terreno es la primera decisión táctica, y en las Termópilas fue la única que importó. Las academias militares modernas incluyen las Termópilas en sus planes de estudio. No porque las lanzas de bronce y la armadura hoplita tengan ninguna aplicación en la guerra contemporánea, sino porque la lógica subyacente encuentra el terreno estrecho, despoja al enemigo de sus ventajas, haz que tu posición cueste más de lo que vale, no caduca con las armas que la demostraron. Cada generación posterior ha tenido que reaprender este principio, a veces a un gran costo, porque cada generación lo olvida de nuevo. El paso siempre está disponible para demostrarlo una vez más. La estatua de Leónidas se alza junto a la autopista en las Termópilas, mirando al norte hacia la dirección de la que vino el ejército persa. Detrás de él, los manantiales calientes todavía corren. El epitafio todavía está tallado en la piedra de la colina. Las puntas de flecha todavía están en la tierra de colonos, tal como Marinatos las encontró en 1939, y tal como serán encontradas de nuevo si se remueve la tierra. Un rey de 60 años fue a un paso de montaña con 300 hombres y despidió a la mayor parte de su ejército cuando el final era seguro, y se quedó con lo que restaba. Heródoto nos da 2 explicaciones. Las 2 explicaciones juntas no lo explican todo. Algunas decisiones se toman en la intersección del deber y el cálculo, y algo que no se reduce a ninguno de los dos.
aquello que impulsa a un hombre a enviar a su hijo a salvo y quedarse él mismo, o a guiar a hombres con lanzas hacia un terreno más ancho, porque el morir ya está decidido, y lo que queda es la cuestión de cuánto cuesta. Esa pregunta no tiene un periodo histórico, simplemente sigue siendo formulada. Las puntas de flecha de bronce en la colina de las Termópilas son la respuesta que dio una generación y todavía están allí, 20 metros por debajo del lugar por donde corre la autopista, y humean los manantiales calientes y el epitafio espera a quien necesite leerlo a continuación.